Imagínate que vives en un país que ha sido una potencia histórica y que de repente pasas a ser humillado y explotado por potencias extranjeras. Esto vivieron en carne propia los chinos durante el siglo XIX, acá el siglo de la humillación. Si algo nos confirma la historia, es que toda acción tiene una reacción. En el caso del bullying de las potencias occidentales y de Japón en contra de China, se traduce en el levantamiento de los boxers, cuyas consecuencias han sido más decisivas de lo que crees hasta el día de hoy. ¿Te interesa? Dale. Entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, ahondemos un poco en la tremenda humillación que recibieron los chinos, y no me refiero al meme de Xi Jinping y Winnie Pooh. Todo comienza a mediados del siglo XIX, cuando en China reinaba la dinastía Qing, que ocupaba todo este enorme territorio que incluía los actuales Mongolia y Taiwán. La desgracia de los chinos comienza con la derrota en las guerras del opio, un intento de frenar la expansión ilegal de esta droga proveniente de la India. Los British, siendo British, la comerciaban ilegalmente, lo que venía devastando a la sociedad china. Tras destruir 20.000 cajas de opio en Cantón, los británicos intervinieron en el país, seguros de su superioridad tecnológica y militar. Resultado, una China derrotada que se vio forzada a abrir sus puertos al comercio y a ceder Hong Kong. ¿Se iban a quedar así? Pues no. Y tras una segunda intentona, vuelven a ser derrotados en una segunda guerra del opio. Franceses y británicos forzaron a que el gobierno Qing legalice el comercio del opio y que permita la entrada de misioneros cristianos en el país. Desde entonces, la influencia occidental se expandió sin freno. Se crearon concesiones en Shanghái, Tianjin o Qingdao, que en realidad fueron ciudades coloniales dentro del territorio chino, en donde la policía, las leyes y el comercio eran administrados por Reino Unido, Francia, Japón o Estados Unidos. Incluso las aduanas eran dirigidas por funcionarios extranjeros, por lo que el comercio marítimo era gestionado por todos, menos por la misma China. Esta debilidad fue percibida por sus vecinos, quienes también se aprovecharon. Rusia le exigió la cesión de territorios mediante el Tratado de Aigun y Japón intervino en una guerra en 1894, tras la que les arrebató Taiwán y la influencia sobre Corea mediante el Tratado de Shimonoseki, dos de los famosos tratados desiguales. En unas pocas décadas, el imperio milenario se encontraba diplomática y económicamente subordinado. El tremendo resentimiento ante estas humillaciones caló por sobre todo en el norte del país, la zona más pobre y rural que sufrió hambrunas y desastres naturales. En este contexto, surge el movimiento conocido como los Boxers, cuyo nombre original en chino era Yequan, que significa puños de la armonía y justicia. A mi parecer, lo más impresionante de los Boxers fue su cosmovisión. Mezclaron taoísmo con rituales chamánicos y culto a los antepasados que los convencieron de que eran invulnerables a las balas. Sí, de ahí viene su valentía. Ante el resentimiento y el hambre, el movimiento de los Boxers se expandió rápidamente por los campesinos chinos. El enemigo declarado, el cristianismo, símbolo de control occidental. El blanco, los cristianos conversos, vistos como colaboradores de las potencias extranjeras. Es así que tenemos a un grupo reaccionario ante la intervención y dominación extranjera, cuyo propósito fue el de restaurar la dignidad perdida de China mediante una mezcla de nacionalismo, misticismo y violencia. En octubre de 1899
comienza oficialmente la insurrección, cuyas consecuencias serán decisivas para la historia universal. Las primeras acciones de los Bóxers consistieron en atacar iglesias rurales y residencias misioneras en las provincias del norte. Entre fines de 1898 y principios de 1900, se registraron cientos de asesinatos de conversos chinos y al menos 80 misioneros extranjeros muertos. La manera en la que se movilizaron fue siguiendo las líneas del ferrocarril, símbolo del intervencionismo occidental, con Pekín como destino final. En el camino destruyeron vías, quemaron estaciones y, ¿por qué no?, acabar con algún extranjero o cristiano converso. En el avance iban consiguiendo nuevos reclutas. Después de todo, su discurso anti-occidente calaba muy bien dentro de una sociedad tremendamente resentida. Hasta aquí, todo muy bonito. Pero, ¿no nos estamos olvidando de alguien? Exacto, del gobierno de los Qing, en ese entonces liderado por la famosa emperatriz viuda Cixi. Como te imaginarás, el papel de la monarquía reinante en este momento era poco más que el de un vasallo al frente de los intereses extranjeros. Ante el rápido crecimiento de los Bóxers y su inminente llegada a Pekín, Cixi los declaró como patriotas leales y toleró su entrada en la capital, la cual se dio en junio de 1900, armados con lanzas, espadas, palos y amuletos rituales. Consolidada la alianza, las fuerzas imperiales se unieron a los rebeldes. Tropas Qing y Bóxer colaboraron en ejecuciones colectivas y matanzas de cristianos y misioneros. Frente al caos, la respuesta de las potencias invasoras fue formar la Alianza de las 8 Naciones, una coalición de los países que tenían intereses en China: Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia y Austria-Hungría. Su retórica: proteger no solo sus intereses económicos, sino también a sus ciudadanos que habitaban en las respectivas concesiones. En el caso de Pekín, estaban aglutinados en el barrio de las Delegaciones, el cual fue víctima de un brutal asedio por parte de los Bóxers. Es aquí cuando la Alianza de las 8 Naciones intervino directamente hasta expulsar a los Bóxers tras casi 2 meses de lucha, quienes murieron en su mayoría en combate. Fin de la historia. Nel. La historia nos dice que la violencia es contagiosa, por lo que los aliados extranjeros son ahora los que comienzan con las atrocidades. Durante semanas, tropas de la Alianza perpetraron saqueos, violaciones y ejecuciones sumarias a todo aquel que fuese sospechoso de ser o de albergar a algún Bóxer, algunos de ellos inocentes, como te imaginarás. En cuanto a la corte Qing, la emperatriz Cixi huyó hacia Xi'an. Al ver que los amuletos y palos con los que luchaban los Bóxers no sirvió ante la tecnología militar extranjera, se le dio por negociar la paz. El conflicto terminó con el Protocolo Bóxer de 1901, que impuso a China una indemnización gigantesca como castigo por su apoyo a los insurgentes. Además, se permitieron tropas extranjeras en Pekín, se impusieron nuevas restricciones a la soberanía y se ejecutaron a todos los funcionarios que apoyaron el levantamiento de los Bóxers. Una purga en toda regla. Si Cixi ya estaba arruinada desde antes, su situación nos demuestra de que siempre se puede estar peor. De hecho, esta derrota fue el inicio del fin no solo de su reinado, sino del de milenios de historia monárquica en el gigante asiático. Intelectuales, estudiantes y oficiales jóvenes percibieron que la dinastía Qing se encontraba completamente incapacitada para proteger al país. Nace así una generación de reformistas
que creían que la única salida era la de transformar China en una nación moderna. El que más nos interesa, la figura de Sun Yat-sen, líder de ideas republicanas que fundaría más adelante el Partido Kuomintang. En su desesperación por conservar el trono, Cixi impulsó una serie de reformas liberales que fueron contraproducentes. Aceleraron la caída de la monarquía en lugar de frenarla. Sí, un verdadero manotazo de ahogado a lo Gorbachov con su perestroika y glasnost. En 1908, Cixi muere y su sucesor, Puyi, tenía 2 años de edad, por lo que la monarquía Qing, gobernada ahora por una corte dividida e incapaz, estaba a merced de los nuevos movimientos republicanos. La chispa final llegó en 1911, cuando estalla la Revolución de Xinhai. El régimen Qing, sin un ejército leal suficiente, no pudo detener la insurrección en diversos lugares del país y la corte se vio forzada a abdicar. En su lugar, se fundó la República de China con Sun Yat-sen como líder provisional desde el 1 de enero de 1912. En cuanto a las potencias extranjeras, bien, gracias. Se mantuvieron neutrales y su papel se limitó a fortalecer sus concesiones. No intervinieron en la política interna de China y siguieron existiendo durante la era republicana hasta la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, que es recién cuando son expulsadas. Así que como ves, la desconocida y olvidada rebelión de los Boxers no fue un simple levantamiento campesino, fue un hecho decisivo que tuvo una consecuencia histórica: la caída de un sistema de gobierno milenario y el inicio de la era republicana de China. Aunque desaparecieron, los ideales de los Boxers de un resurgir de la dignidad china siguen más presentes que nunca. Y vaya que van con fuerza. ¿Conocías sobre su levantamiento? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!